Bueno, para respetar el tiempo de todos, vamos a dar inicio a la capacitación. En nombre de Asocupa, queremos dar la bienvenida a la licenciada Marta Cadavid y a todos los que se han conectado para esta capacitación. Hoy vamos a conversar un poquito con Marta acerca de la gestión de riesgos. Y primero quiero presentarla. La licenciada Cadavid es partner de No Fraud Latam. Ellos son desarrolladores de la herramienta The Fraud Explorer. También es contadora pública con amplia experiencia en administración financiera, con un enfoque de gestión de riesgos y prevención, detección e investigación de delitos económicos. Es especialista certificada en antilavado de dinero por ACAMS. Es experto examinador de fraude por ACFE Estados Unidos, investigadora certificada en tráfico de personas por McAfee Institute y también cuenta pues con una certificación como asociado antilavado de FIBA y pues, sin más preámbulo, dejo a la licenciada Cavi con ustedes para entrar en materia de la gestión de riesgos. Gracias, Birmania, por la introducción y muy buenos días a todos. Muchas gracias por separar este tiempo de su apretada agenda. Sé que en esta época nos mantenemos muy ocupados y siempre vamos a tener excusas para poderle escapar el tiempo al entrenamiento. Por eso que ustedes aquí estén el día de hoy es muy valioso. Vamos a entrar en materia, vamos a hablar acerca de la administración del riesgo de fraude, pero lo que quiero con esto es que ustedes entiendan que con la metodología y con pues, el material que hoy voy a presentar, también podemos usar ciertas cosas de allí para hacer otras actividades no necesariamente relacionadas con el riesgo de fraude. Y durante esta presentación les voy a proveer ejemplos de situaciones que yo personalmente he vivido, pues en mi historia como consultora y ahora pues en No Fraud, donde nos encontramos con unas condiciones como muy particulares en las organizaciones. Mm, Esas condiciones están dadas de que hace 3, 4 años empiezan a trabajar en una política, empiezan a trabajar en un programa y creen que las cosas se manejan por ósmosis y no se vuelven como a alinear o no vuelven a trabajar o no lo vuelven a actualizar. Para las personas que me conocen, siempre me han escuchado que la administración del riesgo es una de las actividades más importantes que se deben tener en la organización. Y lo digo porque cuando nosotros hablamos de fraude, lo escondemos, lo tapamos, lo metemos debajo del tapete, detrás de la cortina. Y es más. Hoy hay gente que dice que no tiene problemas de fraude en la organización. También los que me conocen saben que soy muy ácida en los comentarios, porque la verdad, el problema del fraude no es que el fraude ocurra, eso siempre va a ocurrir, duélanos o no. El problema es la ceguera intencional, la ignorancia irracional de que en esta época, en pleno 2024, con la hiperconectividad, con toda la revolución tecnológica que para mí es casi que astronómica, que sufrimos, ya ni que tenemos, que sufrimos, hay gente que se siente y dice, no, Marta, es que en esta compañía eso no se ve, ese tema del fraude aquí no se ve. Entonces la gente se sienta en una piedra llamada mentira y hace que las compañías pierdan valor económico. Como dijo ahorita Birmania, yo también estudié finanzas y eso hizo que me enamorara del mundo de las finanzas, pero aprendiendo de que las empresas tienen un sentido y es producir dinero. O sea, incluso hasta las fundaciones necesitan dinero para funcionar. O sea, yo como socia, yo no voy a poner una empresa, la voy a crear para que me vean. No, necesito producir dinero. Y eso nos cuesta conectarlo con la administración de riesgos, porque la vemos más para el lado regulatorio que para el lado de las finanzas. Entonces, hay que entender que la administración del riesgo de fraude y en general de los delitos económicos nos va a ayudar a mejorar muchas circunstancias dentro de la organización, incluyendo los controles internos. Para los que conocen, el reporte de las Naciones de ACFE, la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, ahí vemos que uno de los grandes problemas porque las cosas ocurren es problemas con los controles internos. Entonces, hoy con lo que yo les voy a presentar, que es una breve introducción
sobre la administración del riesgo de fraude, se van a dar cuenta que pueden utilizar muchas cosas de acá para ir mejorando sus controles internos. Y ojalá en el mejor de los casos ustedes algún día puedan decir, implementamos la estrategia antifraude, por ejemplo, con COSO. A mí me gusta mucho estar alineada con COSO porque me parece que es la más dinámica, la más didáctica, porque no nos tenemos que inventar el agua caliente, porque viene muy clara y pues ya hoy en día tenemos la nueva guía. Voy a tratar de presentárselas ahora porque ya no viene en un libro en físico, sino que es digital. La idea es que ustedes tengan bajo la manga en el computador este tipo de herramientas. Es como tener, como cuando uno tiene en el escritorio 2 o 3 cositas que uno nunca suelta, que siempre las tiene, que de pronto no las va a consultar todos los días, pero el día que usted necesite eso, eso tiene que estar ahí encima de su escritorio. Así tiene que ser esta guía. La guía de administración del riesgo de fraude, junto con las normas de auditoría, las nuevas que llegaron y un par de cositas más, el reporte de las naciones, por ejemplo, tienen que permanecer a la mano porque es ese material que se vuelve icónico, que se vuelve de mucha importancia, porque ahí es donde está la clave de lo que uno necesita en la carrera. Uno, ojalá pudiéramos todo tenerlo en la cabeza, pero aún las personas que trabajamos en esto todos los días, no podemos tener todos estos conceptos, pero sí podemos mantener la guía en el computador y decir, a ver, ¿cómo podemos manejar esto en cierta organización? Aparte de que cada empresa pues tiene un ADN diferente. Entonces, hoy yo los invito a que hablemos de la administración del riesgo de fraude. Lo vamos a hacer a través de la guía ICOSO 2013, que ellos este año sacaron la nueva versión. Es una versión muy sustanciosa, varía ya un poquitico con respecto a la última, dado que a esta ya le metieron tecnología y data analíticas al 100. En la última, que fue hace como 4 años, ellos le pusieron, le iniciaron con analítica de bases de datos, le invitaron a la gente que entonces empezara a mirar la información que tenía dentro de la organización, pero hoy en esta guía el cambio sustancial es tecnología y administración de datos, datos estructurados, no estructurados, es decir, ya es una guía un poquito más, yo diría, disruptiva, porque ya el tema de tecnología no es como que, ¿qué tal sí? Sino que es imperante. Entonces, COSO, que es como todo ese marco que nos entregan en la administración de riesgos en general, en el principio, en uno de sus principios, dice, oye, tú tienes que tener presente que en las empresas hay fraude. Y con esta guía lo que hacen es hacerle un zoom a ese principio y ya hacer una guía específicamente para administrar el riesgo de fraude. COSO se sienta con el Instituto de Auditores Internos, con ACFE, con AIPA y otras instituciones muy importantes a nivel global a hablar de este tema. Entonces ya esto no es solamente un grupito de profesionales que van a hablar y que van a mandar un estándar, sino que ya hay muchas organizaciones globales que dicen, venga, a mí me toca ese riesgo por aquí, por allí, por allá. ¿Por qué no entre todos estandarizamos ese proceso? Y en vez de que cada uno tenga una guía y enloquecer a todo el mundo con diferentes guías, hablemos un solo vocabulario. Y así fue, y ha sido supremamente exitoso. Entonces, esta es una guía, pues que avalada por los grandes de la administración del riesgo, pues le da a uno esa confianza de que la hicieron muy bien. Aparte de que los profesionales que están involucrados en la actualización, los que aportaron para que la guía quedara como quedó,
pues son por personas que conocen mucho de estos temas, personas que ya tienen un prestigio, una reputación en el medio. Entonces, entendamos que COSO como tal tiene, tiene unos 5 componentes, 17 principios. Esos componentes son el gobierno corporativo, la evaluación del riesgo, las actividades de control, las comunicaciones y la información y las actividades de monitoreo. Entonces, ese es el marco general. Entonces, ya en la evaluación del riesgo, en el principio número 8 es donde ya COSO dice, le dice a las organizaciones, tenga en cuenta que usted tiene que tener el fraude mapeado. Usted tiene que tener claro que el fraude ocurre en su organización y que por lo tanto usted tiene que adherirse a esta guía para que usted lo pueda administrar. Entonces es así como nace ya es la guía como tal de Fraud Risk Management. Nace esta guía donde le hacen zoom a este principio número 8. Y ya entonces seguimos en ese principio número 8, tiene la misma estructura que tiene COSO 2013. Y es que entonces hay un principio que se llama, un componente que se llama gobierno corporativo, otro que se llama evaluación del riesgo de fraude, otro que se llama las actividades de control para el riesgo de fraude, el cuarto son las investigaciones y las acciones correctivas, y el quinto ya son las actividades de monitoreo. Entonces, ya ahí empezamos nosotros a darle forma a esa guía. Obviamente la guía son 116 páginas que hay que traer y ponerlas en este contexto. Esto es una hojita en Excel donde ya se identifican unos responsables, unas responsabilidades, unas matrices, unas actividades, unos deliveries, unas acciones, donde ya empezamos a verlo de manera más contundente y tangible, porque una cosa es hablar cómo se administra el riesgo de fraude y otra cosa muy distinta es poner esto ya en un contexto sobre todo latino, porque hay que entender también, nada más ayer hablaba con Mason Wilder, una de las personas que trabaja en ACFE, que estábamos hablando de nuestra participación en la conferencia ahorita en Las Vegas en junio, y le contaba cómo nosotros en Latinoamérica tenemos que traducir todo ese material que se produce, que es de características anglosajonas, y tropicalizarlo, ponerlo en nuestro contexto latino, porque no todo va a quedar perfecto, no todo va a encajar, no como lo hacen los canadienses, los ingleses, los americanos, va a encajar a como en Colombia, en Costa Rica, en Nicaragua, no, nos toca tropicalizar toda esa información para que se pueda ajustar a nuestras necesidades. Entonces, la mejor forma es organizando esta información en una hojita en Excel. Entonces, vamos a coger cada uno de estos componentes, el gobierno, la evaluación, las actividades de control, las investigaciones y las actividades de monitoreo de las investigaciones, y lo vamos a abrir un poquito. Quiero ser muy clara de que la guía como tal o la metodología como tal es un poquito compleja, no se va a implementar de la noche a la mañana, se necesita mucha paciencia, pero aquí lo importante es que ustedes tengan como un poquito del sabor que eso conlleva y entonces vamos a abrirlo un poquito cada uno para explicarlo. Pero hay que tener en cuenta que la guía tiene muchísima información y que de hecho pues es de este tipo de, para poder entender la guía también hay ya cursos desarrollados de 16, 20 horas donde también se puede entregar la información muchísimo más desmenuzada y obviamente disectar cada componente. Entonces, el primer principio componente es el gobierno corporativo. Yo siempre he hablado de la transversalidad porque entre todas las experiencias que yo he tenido, el tema de la transversalidad se ha vuelto un chiste. Eh, un chiste porque la gente cree que porque trabajan en una unidad y entregan un reporte, eso es transversal. Y si esa unidad es de ética y se lo entregan a recursos humanos, entonces eso es transversal. Y no tienen ni idea de lo que es transversalidad. La transversalidad es para mí la vibración de que todo el mundo esté alineado con un principio, con un objetivo, con un valor, con una actividad.
de que se agrega valor a ese principio cuando todos estamos alineados. El mero hecho de que yo esté en ética y le entregue un reporte de recursos humanos, eso no significa que porque el reporte pasó de un lado a otro, hay transversalidad. Entonces, hay que entender muy bien los temas de transversalidad, porque la transversalidad empieza desde la cabeza, y la cabeza es el gobierno corporativo. Ese gobierno corporativo está dado por los dueños de la organización, porque muchas organizaciones todavía los dueños son visibles, son organizaciones que no son 100% anónimas. Entonces, si todavía los dueños son visibles, por ejemplo, empresas que todavía los dueños administran la organización, pues ahí viene un tema de cultura corporativa muy fuerte, y eso pesa demasiado. Entonces, empezamos por los socios, los accionistas, bajamos a la junta directiva, al consejo directivo, al board, y la primera línea de directores, vicepresidentes o las personas que administran la organización dentro de ese organigrama. Entonces, a eso lo vamos a llamar el tone of the head o el gobierno corporativo. Y son las personas que van a poner, que van a decirle sí o no al programa. Es así de simple. Usted puede tener el mejor grupo de auditoría, el mejor grupo de control interno, conseguirse el mago experto que le monte este programa en 6 meses, pero si en el gobierno corporativo, la cabeza de la organización, esto no le importa, aquí no va a pasar nada. Esto es perder dinero y tiempo. Entonces, la función de ese grupo de personas es decirles sí a que necesitamos el programa, sí que lo tenemos que implementar, sí que vamos a poner los recursos físicos, de personal y económicos, sí que vamos a mandar el mensaje y el ejemplo, y sí que le vamos a decir a todo el mundo que en esta casa no aceptamos ninguna actividad antiética, simple como eso. Entonces, ese compromiso, cada principio tiene unos drivers o unos puntos críticos, yo los llamo drivers para que lo tengamos un poquito más en positivo. Ese primer driver es ese compromiso, esas ganas, que eso se sienta, que cuando vamos a admitir que esto no va a ser simple, pero de alguna manera lo vamos a sacar, pero lo vamos a hacer. Y nos vamos a ir moviendo a través de esos principios para que esto se logre. Pero entonces es desde el gobierno que nos van a demostrar eso, donde nos lo demuestran con el compromiso, nos lo demuestran con el respaldo, nos lo demuestran respetando la gobernabilidad del riesgo de fraude como un elemento clave para crecer. Y aquí viene algo muy importante y es que cuando un board, una junta directiva, un consejo directivo entienden cómo el fraude es el peor destructor de valor económico, cómo una empresa se quiebra por una actividad antiética, cómo se quiebra una empresa, llega a la bancarrota porque no manejaron la estrategia antifraude. Aquí es donde nosotros empezamos a entender ese tema. O sea, si ellos como board entienden que el fraude daña a la organización, destruye el valor, aquí vamos a tener ese respaldo. También ellos tienen una responsabilidad muy particular y es respaldar las políticas. Entonces, van a haber una política como decir el conflicto política, el conflicto de interés, la política de no tener relaciones personales en la organización, políticas como, por ejemplo, ventas a empleados, las políticas que nazcan para poder administrar el riesgo de fraude, ellos las tienen que respaldar, porque ese es el primer ejemplo que le dan a la empresa. Cuando salen esas políticas, ellos dicen, sí, la política es la ruta, es el mapa, es por donde nos vamos a ir. Y estas son las reglas. Las políticas que creamos son las reglas de cómo vamos a manejar la organización. Pero hay que tener muy claro que las políticas no se van a quedar ahí para toda la vida. Experiencias. Empresas que, por ejemplo, crearon una política antifraude hace 10 años y nunca más la volvieron a chequear. Y hoy en día esa política en el 93% está desactualizada porque la organización cambió,
creó negocios en otras áreas, por muchas circunstancias. Imagínense, en 10 años y no tocaron, nunca más volvieron a tocar esa política. Entonces, hablamos muy lindo de políticas y nos llenamos la boca hablando de políticas, pero ¿quién revisa las políticas? Debe haber una política donde exista que cada año esas políticas se tienen que revisar. Y si no han cambiado, pues se revisó y punto. Versión número 3, revisado, enero 5 del 2024, punto. El año entrante, en el 2025, veremos a ver qué pasa. Pero es parte del gobierno corporativo también darle ese respaldo a esas políticas, porque esas son las reglas de juego para que la administración, para las que articulan la estrategia, puedan administrar la organización. El otro driver son delinear o delimitar las responsabilidades en la organización. Es decir, tiene que haber personas con unas responsabilidades designadas con respecto a la administración del riesgo de fraude. La estrategia es transversal, para que también quede muy claro. La administración del riesgo de fraude es transversal y que no se les pueda olvidar. Si hay un CFO, un Chief Financial Officer, que hoy en día diga, yo no tengo nada que ver con el riesgo de fraude, a ese señor lo tienen que despedir de la compañía y me lo ponen de frente el día que quieran. Porque al primero que le tiene que doler el fraude, el abuso, la corrupción y los actos antiéticos en la organización es al Chief Financial Officer, porque le están tocando el bolsillo. Y hoy en día hay unos con un ímpetu inmenso, con un ego que llega de aquí a Marte, que dicen, yo no tengo nada que ver con fraude. ¿Cuál mentira? Y en eso hay que ser muy claros. La estrategia antifraude es transversal. Lo que sucede es que hay unas personas que tienen unas responsabilidades diferentes y esas responsabilidades van designadas por la cabeza de la organización, el gobierno corporativo. Entonces, ahí viene auditoría. También que hay algunos auditores que piensan que ellos nada tienen que ver con la estrategia de fraude. Ojo con eso. Vienen también con oficiales de cumplimiento y me dirán, ¿cómo así? ¿Por qué yo tengo que ver con el tema? Porque simplemente el fraude es un delito un delito fuente de lavado de dinero, simple. Y usted tiene que ser responsable de eso. Yo he tenido en conversaciones muy incómodas, conversaciones muy álgidas con oficiales de cumplimiento que me dicen, yo no tengo nada que ver con el riesgo de fraude. Y no caen en cuenta que están cometiendo un gran error. Incluso creen que porque el fraude lo comete el empleado, eso es diferente al fraude que cometen en un cajero electrónico. No, fraude es fraude. Y no existe una definición de que si lo haces en un cajero electrónico, lo ves por este lado, y si lo hace el empleado que barre, lo ves por el otro lado. No, es que ese es el problema. Metemos el fraude en unas cajas, en unos cajones que a la hora de administrarlo, pues uno dice, ah, no, yo no abro ese cajoncito porque a mí no me toca, cuando realmente el fraude es orgánico, holístico. Entonces, en el gobierno corporativo también se definen esas estrategias. ¿Quién va a hacer qué? Entonces, a ver, va a ser auditoría, quién va a hacer la investigación, y a eso también le tienen que poner dinerito, porque es que sin dinero las cosas no funcionan. Es que es muy difícil trabajar sin plata. Esta estrategia necesita dinero. ¿Por qué? Necesita presupuesto, porque si no hay un grupo de investigadores hay que conseguirlo. Ah, es que usted no quiere que el equipo forense esté en situ, sino que usted lo quiere contratado. Ah, pues entonces hay que contratar. Ah, no, pero es que entonces imagínese que el auditor no tiene todas las competencias para, pues, administrar toda esta estrategia. Pues páguele una certificación. Entonces empiezan los temas también de presupuesto que tienen que también quedar claros. Y el gobierno corporativo, quien hace sus veces, debe tenerlo dentro del mapa, de decir, ok, ¿cuánto necesito yo y en cuánto tiempo y por cuánto tiempo para poder tener esta estrategia bien nutrida, robusta y sobre todo articulada? Obviamente, cuando ya nosotros hablamos de una estrategia, pues hay que documentarla, hay que ponerla a funcionar. Y eso se pone a funcionar pues con acciones
y también dejarla documentada. Entonces hay que tener un repositorio, vamos a crear una hoja en Excel, hay que imprimir un libro, lo que sea. Pero hay que tener claro que todas esas actividades que salen en el momento de la administración del riesgo de fraude, pues hay que tenerlas muy bien documentadas y asegurarlo, porque también el programa es el mejor backup que tiene uno con un regulador. Eh, Cuando sucede algo incómodo en la organización, algo catastrófico, se materializa un riesgo. Los reguladores vienen y preguntan, ¿y usted tenía el programa para administrar el riesgo de fraude? Y uno dice, sí, yo lo tengo. Muéstreme usted qué ha hecho. Y cuando uno sale con todos los documentos, con las capacitaciones y muestra todo lo que ha hecho, pero infortunadamente el riesgo se materializó, pues el gobierno, el regulador como tal, va a decir, bueno, has hecho todo lo que deberías hacer, infortunadamente esto pasó, no fue un acto de negligencia, la multa ya no va a ser de 10, va a ser de 2. Entonces, miren, incluso hasta para curarse en salud, la estrategia es importante. Y dentro de ese gobierno corporativo también hay un driver muy importante que es comunicar lo que estamos haciendo. Y esa comunicación tiene que venir también con planes de capacitación. Y no planes de capacitación solo para un grupito de la compañía, porque es que don Rigoberto, el que barre, ¿qué se va a dar cuenta de que es fraude? No. Cuando yo hablo de comunicación y capacitación, es transversal, desde la cabeza hasta la última persona que esté en el área de operaciones, incluyendo proveedores y clientes. Incluso la comunidad en general debe entender que nosotros tenemos una política clara, una postura clara en contra de las actividades antiéticas y decirlo, decirlo en televisión, en radio, en una propaganda, cualquiera decir, nosotros no aceptamos ningún acto antiético. Y esta es mi estrategia, estos son mis canales de denuncias, así estoy yo previniendo, detectando y ojalá prediciendo las actividades antiéticas y todos en mi compañía estamos alineados. Es diferente el sistema de comunicación que se utilice para la junta directiva, que muchas veces a uno le dicen, doña Marta, usted viene a hablar de fraude, tiene 8 minutos y medio, y va uno en el minuto 5 y es, ¿y a qué hora va a terminar? O a la señora que nos ayuda, tan linda ella, en la parte de aseo, que hay que ir a dictarle la misma capacitación, pero ya no son con 8 minutos y medio. A ella hay que hacerle una capacitación muy especial para que ella entienda que hace parte de todo un grupo de personas que no va a aceptar actividades antiéticas. Entonces, miren que estos 6 drivers pertenecen al gobierno corporativo del riesgo de fraude y que esas son responsabilidades macro. Entonces, ahí como para que vamos resumiendo, la cabeza da el ejemplo, toma las decisiones, pone la plata, dice quién es el que va a estar responsable establece esos roles, eh, apoya las políticas y acompaña en la comunicación y en la capacitación del personal, de los clientes y los proveedores, para que estemos alineados. Entonces, la cabeza, como lo digo yo, es como el cuerpo humano, la cabeza la que piensa, la que se sienta a cranear a ver qué vamos a hacer. Entonces, de ahí, como esto es transversal, ya viene la parte del cuello, que son las personas que van a soportar toda esa estrategia, que están en medio de los que piensan y de los que ejecutan las manos. Entonces, ahí ya vienen las personas esos que son vicepresidentes, los directores, coordinadores, que ya eso los vamos a llamar el empuje en el medio. Y a ellos también se les dan unas actividades muy específicas ya de articulación, de ejecución, para que estas manitos, que ya es el resto de la organización, lo llamamos el zumbido en el piso, puedan estar alineados con esa estrategia antifraude. Entonces, ya para que pasemos al segundo principio, es la evaluación del riesgo de fraude. Hablamos de fraude, pero ¿qué será fraude? Y entonces empieza uno a preguntarle a la gente, ve, ¿y vos qué crees que es fraude? Y la gente se queda pensando, robar. Y otros, mentir. Y resulta que cuando uno hace este ejercicio, que a mí me parece fabuloso, vea, actividad para hacer, ponga a la gente a hablar del tema de fraude.
Entonces, el fraude se lo imaginan como el Ponzi Scheme, el de la pirámide, el que puso por allá una empresa de bitcoins y se llevó la plata. El fraude también lo asocian, por ejemplo, con los scammers, pero muchas veces no se han dado cuenta que hay actividades que aún sin ser fraude como tal, son actividades antiéticas, deterioran la organización. Entonces, lo primero que hay que determinar es que en la empresa el fraude pasa, los actos antiéticos pasan, porque nosotros trabajamos con seres humanos y los seres humanos somos ambivalentes, somos seres grises. Y yo no quiero ser pesimista, de aquí no se trata tampoco de entrar al mundo de la humanística y la psicología, sino que en la experiencia y en lo que nosotros hemos estudiado y combinado con varias cosas, nosotros hemos encontrado que el fraude como tal o los actos deshonestos dependen mucho o dependen 100% de la gente. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Primero, definir qué es fraude. Entender el fraude requiere de tiempo porque en muchas organizaciones cometen fraude sin querer queriendo. ¿Y saben qué es lo peor? Lo llaman a eso malas prácticas. Y es muy chistoso. Tienen un listado de 15 o 23 malas prácticas y un listado de 3 cosas que llaman fraude. Y cuando ya analizamos la definición de ACFE, pues, de fraude, que yo la analizo, hago un comparativo con la de ACFE, el Instituto de Auditores Internos, AIPA, la NIA 240 y cualquiera que haya otra por ahí. Ese listado de las malas prácticas, todas son fraude, pero en la empresa han encarnado, han naturalizado tanto esas malas prácticas que cómo las vamos a quitar. Entonces, lo primero es entender que el fraude ocurre, que está impregnado en el ambiente y que nos tenemos que cuidar muchísimo. Y que yo hoy como ser humano puede que no haya cometido fraude, pero yo no sé mañana. Entonces, entendiendo ese principio de la evaluación, entendiendo esta introducción, ya ahí entramos a hacer la evaluación. Entonces, lo primero es entender qué es el fraude. Hay que escoger quiénes son las personas que van a hacer esa evaluación. Hay que invitar a las personas. Obviamente van a haber personas de la calle, van a haber personas internas, pero en esa primera evaluación del riesgo de fraude hay que atraer personas de todas las áreas de la organización, incluyendo a doña Margarita y a don Rigoberto y señor que va a Interpiel. Marta, ¿usted cómo se le ocurre? ¿Cómo le vamos a hacer? Es que esto es un proyecto. Si usted quiere conocer cómo la gente comete fraude, pregúntele a las personas de logística, de mantenimiento, a las personas de aseo general. El problema del fraude es que la gente cree que el fraude se comete profesionalmente, que yo le voy a decir a Birmania, Birmania, hola, vamos a cometer hoy vamos a hacer un acto de fraude. Prepárate porque nos vamos a robar los documentos. Eso no funciona así. Infortunadamente, el fraude tiene un lenguaje muy particular y ese lenguaje está en todas las áreas. Entonces, cuando uno ya aprende a observar los actos deshonestos, las primeras personas que conocen de esos actos son las personas que están todos los días en operaciones. Entonces, para nosotros poder hacer la evaluación del riesgo, hay que invitar a las personas que todos los días están en operaciones. Entonces, ahí en esa evaluación del riesgo de fraude, en esa primera reunión, donde va a haber una lluvia de ideas, donde vamos a decir, ¿qué es fraude? A ver, ¿y usted qué entiende? ¿Y usted dónde lo ve? ¿Y cómo se...? Hay que traer representantes de toda la organización. Y poco a poco vamos decantando para ya tener un grupo un poco más cerrado, de modo que podamos ya aterrizar por línea de negocio, por filial, por sucursal, por ubicación geográfica, por país, por área. ¿Qué es fraude? ¿Cómo se presenta el fraude ahí? Que miren que no es la opinión de Marta Cadavid y no es la opinión de Birmania y no es lo que diga el gerente, no, es la percepción que tiene cada uno, porque con seguridad que cada uno ha visto cosas que para mí puede que eso no sea fraude.
El hecho de que, por ejemplo, alguien se lleve 5 o 7 hojas de papel todos los días para hacer las tareas con los hijos. Como yo tengo hijos, eso para mí es normal, pero de pronto para Birmania, que no tiene hijos, dicen, no, eso no es normal. Si la gente tiene hijos y necesita hojas de papel para hacer la tarea, pues que vaya y la compre en la papelería. Entonces, miren que hay muchas cosas que son percepción. Como son percepción, hay que unificarlas y dejarlas en la ruta que se llama políticas y decir, esto es fraude en la organización. O sea, ¿qué es fraude en la organización? A la gente hay que decirle qué es y qué no es. Porque cuando usted no le dice a la gente las cosas, la gente se mete por las grietas, los agujeritos y le da la vuelta al camino para cortar esquinas y decir, ah, pero como eso no lo decía en la política, entonces yo pensé que eso sí se podía hacer. Ay, doña Marta, ¿cómo eso? Ahí no dicen la política que es que esto sí, eso no se puede hacer. Entonces yo supuse que sí se podía. Entonces, mucho cuidado que el problema de las políticas es la redacción y cuando arman este tipo de estrategias, pues las ponen en percepción de un grupito nomás. No, por eso insisto, el equipo de evaluación en ese driver uno y en ese driver 2 tiene que haber una combinación de personas de toda la organización con diferentes backgrounds profesionales de diferentes áreas y pues es incómodo decir que de abajo hacia arriba, abajo hacia, no, de personas de toda la compañía asisten en operaciones, en diferentes áreas para poder nutrir ese estudio, esa evaluación y decir, fuimos capaces de. Adicionalmente, hay que traer gente por fuera, porque muchas veces uno se encuentra en una organización que la persona lleva 20 años dentro de la empresa. El único, es el primer empleo, el único que ha tenido, ahí se va a pensionar, se va a jubilar, no se ha actualizado, o sea, la persona tiene un año de experiencia y 19 años haciendo lo mismo. Entonces creen que porque tienen muchos años de experiencia y conocen la organización por más de 20 diciembres, entonces conocen la organización muy bien. No, tienen que traer talento externo para que les vaya diciendo, ve, es que esto ya pasó en otra organización, esto se puede mejorar de tal manera. Entonces, también en ese equipo de evaluación deben haber personas externas. Eh, Hay que analizar qué está pasando dentro de la organización y por fuera de la organización, los factores internos y externos. Por eso es importante que en ese equipo haya gente que les esté diciendo qué está pasando en la calle, qué cosas pueden impactar la compañía. Uno piensa que porque siempre han vendido arepas, entonces no, las arepas a todo el mundo le gustan y por 20 años han vendido arepitas. Entonces dicen, ah, no, pero es que ya la gente hace dieta, eso no nos va a afectar. Es que llegó una panadería muy grande en la ciudad, no, eso tampoco nos va a afectar. Entonces, ojo, que también hay que analizar esos factores de qué está pasando afuera, cómo se cometen los fraudes afuera, qué cosas están afectando el entorno económico para decir cómo eso afectaría a la organización y abriría las puertas a los perpetradores. Un aspecto muy importante es siempre, y se enfatiza muchísimo también en esta guía, estaba en la vieja, pero en esta también se enfatiza, y es cómo los controles internos pueden ser anulados por la administración. Y aquí, este es un regaño adicional porque la gente piensa que los controles internos hay que ponérselo más a los de operaciones, a los que menos estudio tienen, supuestamente a los que se les nota más la necesidad del trabajo. Qué error tan garrafal. Los controles más estrictos, es decir, los ojos los debemos colocar en las prioridades y esas prioridades generalmente están en la administración porque está dado en las estadísticas que si bien es cierto, la frecuencia de la comisión de fraudes es menor, el impacto es muchísimo más alto. Entonces, la mayoría tiene ese sesgo de que no, el mensajero, póngale mucho más controles, pero al gerente comercial no lo monitoree. Es un error grandísimo.
Entender los metamodelos del fraude. Inicialmente hablábamos del triángulo, hoy ya desarrollamos metamodelos donde incorporamos el cuadrado, pentágono, la estrella, y ya no nos vamos a quedar en una sola figura geométrica, sino que hablamos de metamodelos, donde la base es el triángulo, donde hablamos de los aspectos emocionales, se incluye la impulsividad, la anomia, el egocentrismo, y también ya aspectos socioculturales que también hacen parte del comportamiento de las personas e impactan mucho en una organización. Entonces, algo que hay que entender es por qué la gente hace lo que hace. También hay que identificar los controles y su efectividad. La mayoría de las personas implementan los controles y creen que ya lo implementaron y no va a pasar nada. Lo primero que uno tiene que hacer es, cuando uno implementa un control, es buscar quién lo puede reventar. No porque para mí eso sea un control, sea eficiente. Yo puedo ser tan obtusa, tan aguda como pueda, tan estrecha de mente que yo puedo pensar que porque le puse un candadito a esa puerta de madera de $1.000.000, nadie va a entrar. No, siempre hay que buscar y preguntarle a alguien, pedirle a alguien que teste esos controles para nosotros estar seguros que eso sí es efectivo. Y de hecho, una de las formas de entender los controles de una organización es con un sistema de monitoreo fuerte. Hay para entrar en el tema de analítica, en esta guía empujan mucho la analítica, la tecnología y demuestran cómo la analítica de datos es la herramienta que nos va a ayudar a nosotros a prevenir, a detectar fraudes, pero sobre todo a predecir. Eh, yo sé que es muy arriesgado decir que los fraudes se pueden o los riesgos se pueden evitar. En la teoría del riesgo como tal, uno no evita el riesgo, uno lo puede mitigar, pero llega un momento tal en el que estamos hoy de innovación con inteligencia artificial que nosotros podemos ver el fraude o el riesgo antes de que ocurra, precisamente por el grado de conocimiento y agudez que ya tenemos. Entonces, ya no hay que esperar que la persona cometa el fraude. Ya sabemos que si tiene A, B, C y D, eso es un caldo de cultivo. No hay que esperar a que lo cometa. A ver, ¿cómo hacemos para ayudarle a esa persona? Una intervención. La movemos de puesto, la mandamos de vacaciones, se despide. Entonces, ahí la analítica también nos va a ayudar muchísimo. Y con eso, ahí nos movemos a cómo vamos a responder, porque muchas veces necesitamos entender cómo se responde ante un acto antiético y la gente lo primero que dice es una investigación y resulta que no, porque como no sabemos todavía el término de investigar, ¿eso qué significa? Muchas veces la respuesta no es ni siquiera investigar, la respuesta es un arqueo, la respuesta es una conversación, la respuesta es poner un investigador de a pie, la respuesta a ser una debida diligencia. Entonces, siempre pensamos que al responder a un fraude es simplemente investigar. Hay veces que no. Es más, en muchas ocasiones hay que dejar que el fraude corra de manera controlada. Muchas veces uno dice, a ver, está pasando, pero todavía no sabemos cómo está estructurado y de pronto las personas del gobierno corporativo, en compañía de sus asesores, dicen, esperemos una semana más. O sea, pongámosle los ojos porque necesitamos saber más información, saber quién más está trabajando ahí, no dejar que el fraude siga corriendo porque, yo no creo, no, se deja correr de manera controlada precisamente para obtener más información. Entonces, no existe como que esta es la manera exacta de responder a un fraude. No, cada caso, cada compañía tiene una ADN diferente. Entonces, y también depende del momento en que se esté encontrando. Si es un fraude que pasó hace un mes, ¿cómo vas a responder hoy en día? Pues sí, una auditoría forense. ¿Qué más vas a hacer? Ya no hay respuesta. Es una investigación. Eh, los riesgos son mutantes y por eso ya hablamos de riesgos emergentes.
los riesgos todos son emergentes, porque todos siempre están cambiando. La forma de hacer fraude hace 100 años cambió notablemente como se hace fraude hoy en día. Entonces, no podemos decir que el fraude o los riesgos quedan estáticos y entonces no se vuelven a chequear. No. Debe haber un equipo en la organización que todos los días debe estar hablando de delitos económicos, de actividades antiéticas, y son esos personajes que se dedican a leer las noticias horribles, sangrientas, dramáticas, a verse los shows de televisión, porque de ahí es donde salen las ideas. Entonces, si una empresa se aísla en una burbujita y dice, oh, no, ya tengo mi mapa de riesgos de fraude y aquí no va a pasar nada más, pues esa abrirle esa burbujita en algún momento va a dejar permear a alguien que entre con una idea y como no saben cómo funciona el fraude, pues bingo, les meten el golazo. Entonces, siempre hay que estar mirando qué más está pasando afuera. O sea, qué está sucediendo? ¿Será que ese fraude a mí también me lo podrán hacer? ¿O cómo eso puede cambiar que a mí me vaya a afectar? Entonces, los riesgos de fraude, corrupción, abuso, siempre se tienen que reevaluar, siempre, siempre, para que eso quede claro. Y volvemos a documentar esas actividades. Ahí donde vienen las famosas matrices, donde vienen los manuales, todo esto se tiene que documentar. Quiero dejar muy claro que en la nueva guía, el tema fuerte es tecnología, analítica, inteligencia artificial, robotización, automatización. Si bien es cierto, digamos que estos grandes rubros no han cambiado, el énfasis fuerte, la raíz de esto es, se necesita tecnología. Como la evaluación del riesgo de fraude es, digamos, la parte principal, es la parte que más desgasta, la que más tiempo lleva, porque es como organizar la mitad del rompecabezas. Y sin esto no se puede seguir. Si bien es cierto, el gobierno corporativo es el que le da el go live, el que le dice a uno, ok, Marta, aquí tienes la plata, la gente, hágale. Pero si esto no se hace bien, no se hace de manera juiciosa y no se tiene la tecnología, no se tiene la robotización, no se tienen los instrumentos, no va a salir. O va a quedar como por pedazos, como con huecos. Entonces, en vez de quedar un rompecabezas lindo, a mí me parece que los rompecabezas los deberíamos enmarcar, que quede así todo bonito, que uno diga, ay, qué lindo, no es una pintura, es un rompecabezas, ve, y se le ven aquí las hormitas. Imagínese un cuadro, un rompecabezas y que le falten huecos, pero que tenga huecos, que le falten fichas. Usted va a decir, ¿para qué embarcaron ese rompecabezas si le faltan fichas? Es exactamente igual la analogía. Si esto no se hace correctamente, el resto va, usted va a tener un rompecabezas muy bonito, armado, pero con huecos. Entonces, todos estos drivers los tenemos que hacer. De una, habrán unos más, digamos, metodológicos que otros. Habrán unos que nos van a llevar mucho más tiempo, pero que nos va a tocar aprender. Entonces, aquí cierro ya con el principio número 2, que es la evaluación del riesgo de fraude con estos 12 principios. Bueno, con estos 12 drivers. Ya la tercera, ese tercer principio son las actividades de control. Una vez que uno ya tiene los riesgos, uno dice, yo ya sé aquí cómo puede pasar el riesgo de fraude, corrupción y abuso, sé cuáles son los factores internos y externos, sé cuáles son mis vulnerabilidades, sé que estos controles están bien o estos están como más o menos, o necesito unos controles nuevos. Entonces ahí ya nosotros pasamos a esa tercera etapa, que es eh, entender los controles, cómo funcionan esas actividades de control. Y esas actividades de control funcionan de dos maneras. Funcionan de manera preventiva y de manera detectiva.
Las actividades preventivas son aquellas que se comunican, son las actividades que las personas ven, son las actividades que las personas pueden tocar, son las actividades que las personas son conscientes de. Son, por ejemplo, esas actividades como se le da una llave para entrar al cuarto, al archivo, el password, ese password es solo suyo y eso es una actividad de control para que usted entre a su computador. Las personas saben que, por ejemplo, hay una cámara. Hacia que hay una cámara es una actividad de control. Las personas entienden que esos controles existen. Entonces está, por ejemplo, el código de ética es una actividad de control. Por ejemplo, con la debida diligencia es una actividad de control. Imagínense que cómo será de importante la debida diligencia en una organización que se tiene como uno de los mecanismos más eficientes para eh, detectar y prevenir fraudes en las empresas, incluso pues por parte de los empleados. Siempre nos han metido en la cabeza que de pronto la debida diligencia es solo para o contrapartes como clientes peores. No, incluso para empleados es una maravilla. Y esa es una actividad de control. Las actividades de control le bajan el ánimo a los perpetradores. Cuando un perpetrador ve que en una empresa hay mucho control preventivo, por ejemplo, dice, "Ah, en esa empresa hacen una debida diligencia muy fuerte, me piden muchos papeles, no va. O es que en esa empresa yo no voy a ser capaz de hacer, de dañar o de robar porque mantienen un control muy fuerte. Entonces, el control se vuelve disuasivo. Esas actividades de controles preventivas son disuasivas. La gente no las ve como que es mucho, pero los buenos empleados se quedan, lo ven normal. Entonces, las actividades preventivas se ven desde el reglamento interno de trabajo, la política antifraude, las políticas de conflicto de interés, las políticas de entrada y salida de la compañía, la política de uso de los recursos informáticos. Todo eso son cosas que son preventivas. Y están ya las actividades de control detectivas, que son esas actividades que son de carácter confidencial o secreto. Son actividades que están rodando detrás de bambalinas y son actividades que la gente no necesariamente sabe que existen, pero que las necesita la organización. De hecho, entre esas actividades están, por ejemplo, los monitoreos transaccionales, los monitoreos de comportamiento, están, por ejemplo, las grabaciones de las cámaras. Entonces, volvamos. Yo soy una cajera de un banco y sé que aquí arriba hay una cámara. Esa es la actividad preventiva. Ahí está la cámara. Yo no sé si eso funciona, no funciona, o a lo mejor será nada más la burbujita y no hay nada ahí. Pero ya la actividad de ver el video, de mandar el video a un cloud, esa ya es la actividad detectiva. Entonces, miren que eso hay que tenerlo muy claro, porque en muchas ocasiones implementamos controles que no sabemos si son detectivos, son preventivos o detectivos o funcionan igual. Están en las dos partes, son híbridos. Y es importante porque cuando son controles preventivos, la gente los tiene que saber, pero si son detectivos, la gente no los tiene que saber. Entonces, se comete el error de crear un control detectivo, pero va a contarle al empleado qué está pasando, o al contrario. Entonces, en las actividades de control, hay que tener claro que hay que disuadir el fraude a través de esas actividades de controles preventivas y detectivas. Cuando ya se tienen las actividades, la evaluación del riesgo de fraude, a esos riesgos de fraude hay que implementarles actividades preventivas y actividades de control detectivas. Eh, Se tiene que tener claro de cuáles son las cosas que van a afectar a la organización. Por ejemplo, vamos a suponer abrir más tiendas, a tener una línea nueva de productos, eh, empezar en una nueva zona geográfica, una situación económica compleja, que de la noche a la mañana se estabilizó la economía. Hay muchas cosas que hoy en día están pasando que afectan las, las, las empresas y se ven más actos de fraude, de corrupción y de abuso.
Entonces, esos factores internos no los podemos ver tan externos, perdón, no los podemos ver tan macro. Ah, no, es que eso pasa solamente, eso sí, tenemos un índice mayor de cualquier cosa y eso a mí no me va a afectar. O muchas veces se disparan los fraudes en una organización y eso va de la mano con que se disparó algo en la economía, pero la gente que administra el riesgo de fraude aquí no ha entendido que eso tiene algo, eso es proporcional, eso está ahí ligado. Es ojo, eh, los controles son para todo el mundo, muchachos, muchachas. Ese cuento que es que, y al alcalde, ¿quién lo ronda? No, es que al alcalde hay que rondarlo. Es es que a mí no me ponga controles porque yo pertenezco a la dirección. No, a todos le deben poner sus controles, incluido el presidente de la compañía. Es que es más, el presidente, el board y los que están en esos cargos ahí en la primera línea del organigrama son los primeros llamados a decir, a ver, pónganme a mí mis controles. Y ellos tienen que aceptarlos. Y vuelvo, insisto, no se le deben, hay que tener claro que ellos son los primeros llamados a romper los controles, por lo tanto hay que poner los controles más estrictos. Cuando empiezan a tatavear y es que no, a mí no me gusta, a mí me gusta que me dejen imprimir de todo, es que yo necesito ver los datos de todos los clientes. No, es que el control es muy claro. Usted está en ventas, usted no tiene por qué ver los proveedores, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas claras. Los controles son para todos en la organización. Siempre hay que combinar diferentes tipos de controles, detectivos y preventivos. Todo depende de la situación, la compañía, el apetito al riesgo. Eh, Hay gente, por ejemplo, que nos dice, vea Marta, ese control es preventivo, un ejemplo, pero sabe que yo me doy la pena. Yo voy a esperar, yo no voy a poner ningún control ahí, vamos a suponer que sea así de drástico, y yo espero a que cuando ya se me esté materializando, cogerlo en la detección. O sea, no mitigarlo, no evitarlo, no predecirlo, sino mejor ya pararlo cuando esté parado. Bien, o sea, aquí nadie va a pelear por eso. ¿Ese es su apetito? Sí, porque muchas veces, pues, es más el costo, beneficio de la prevención que de la detección. El problema de la prevención es que es totalmente desagradecida y yo lo vivo todos los días. ¿Usted cuánto puede prevenir? No tengo idea, porque yo no sé cuánto le van a hacer de daño. O sea, yo no sé un acto un acto antiético que tanto daño le puede hacer a la organización. En el peor de los casos, la cierra y todo el mundo se va para la cárcel, punto. Pero puede que eso no sea tan dramático. Entonces, la prevención es muy desagradecida, pero la detección, claro, todo el mundo aplaude cuando detectó el fraude, cuando ya pasó y listo, o cuando encontró el fraude en la investigación, que es un gran error. Aplaudir, ¿por qué? Porque lo encontraste, no. El rollo fuerte acá es prevenirlo o predecirlo. Así sea desagradecido, pero es ahí donde tiene que estar la conciencia. Entonces, no se preocupen mucho, o sea, no se asusten cuando el gobierno corporativo de una organización le diga, no sabe que no me ponga tantas actividades preventivas, yo me quedo con las detectivas, déjeme trabajar y si algo pasa, pues yo me doy la pela, porque eso es un ADN muy especial que tienen ciertos gobiernos corporativos. Eh, Desplegar esas actividades de control con políticas, con procedimientos, para que eso quede claro. Por eso las políticas son el mapa de las cosas que se pueden hacer y no se pueden hacer. Entonces, cuando vayan a redactar políticas, tengan muy claro que si no está bien concebido, va a llegar una persona y les va a decir, como eso no estaba ahí, yo pensé que sí se podía hacer. Y vuelvo e insisto, mucha analítica, inteligencia artificial, robotización, automatización de tareas. ¿Ok? Bueno, entonces, en este rubro que son esas actividades de control, también quiero hacer un énfasis en que recursos humanos tiene una fuente de actividades de control espectacular. Y para mí, recursos humanos, no me cansaré de decir lo que es la piedra angular de la prevención del fraude en las organizaciones, porque tiene una tarea fantástica de atraer el talento correcto
contratar ese talento, ponerlo a disposición de la organización y también evaluarlo y sancionarlo si es el caso. Entonces, miren, si nosotros hablamos que el problema del fraude son las personas, pues recursos humanos es la piedra angular. Por eso para nosotros recursos humanos es el aliado estratégico en la prevención y son los primeros llamados a que ellos entiendan el fraude desde el ser. Y no me cansaré de decirlo, a veces son todo paz y amor y aquí no pasa nada y es que eso cómo lo vamos a hacer. Pero hoy también en día he encontrado organizaciones donde recursos humanos son los que se arremangan y a dónde hay que investigar. A ver, señor auditor, dígame usted qué encontró. Listo, arranquemos. Y están súper bien preparados para hacer investigaciones. Entonces, en el área de recursos humanos, por ejemplo, las entrevistas de salida son una fuente maravillosa de información. Es una actividad de control, por ejemplo. Las debidas diligencias son actividades de control. La información que entregan los cargos, los cargos críticos, las personas que traen en cargos críticos, que en muchas organizaciones tienen que entregar sus impuestos, sus taxes cada año, entonces son actividades de control. Actividades de control, la línea ética, por ejemplo, el hotline o el canal de denuncias. Em, las actividades de control son las evaluaciones de desempeño también. Entonces, miren que en recursos humanos hay un hub de cositas, uy, que son súper jugosas, que ojalá nosotros podamos entrar y trabajar con ellos porque hay información súper, súper valiosa que nos va a ayudar a nosotros en esta tarea. Imagínense en una entrevista de salida de una persona que se quiera ir por temas de acoso sexual, de acoso laboral y esa persona en esa entrevista de salida nos diga de todo, de todo. Es información supremamente importante. O una persona que ya no pueda más con una presión, con bullying, porque no quiere aceptar la comisión de un fraude, porque le están pidiendo que haga una actividad fraudulenta para poder, por ejemplo, ayudarle a alguien en un tema de fraude y esa persona prefiere irse. Entonces, miren que esas entrevistas se tienen que planear pensando que si esa persona decide irse, pues, o sea, si ya se está yendo, encontrar la razón seria de por qué se quiere ir. Bueno, ya en la parte de investigación de fraudes y acciones correctivas, esta ya es el principio número 4. Aquí hay un tema muy interesante donde las empresas fallan mucho porque se pelan en la respuesta. Muchas de las respuestas a los fraudes no necesariamente van a ser investigaciones, pero cuando sí se necesita investigar, no tienen el equipo, no saben por dónde empezar y si tienen que hacer un forense, no lo tienen. No, porque tener un equipo forense en la compañía, tiene que ser una compañía muy grande, pues justifica. Y si no, pues hay que tener un tercero. Entonces, mire con lo que nos hemos encontrado. Un fraude, el equipo auditorial lo encontró, deciden hacer un forense, no han tenido contratación con un equipo forense nunca en su vida, lo empiezan a buscar, lo encontraron, ese equipo forense vamos a suponer que la empresa XYZ manda la propuesta, entonces hay que buscar otras 2 propuestas más para poder comparar la tercera porque esa es la política de la compañía. A eso ya pasó un mes, entonces escoge la empresa XYZ, hágale la debida diligencia que es otro mes y ya cuando pasó todo, ya han pasado 2 meses y medio para poder entrar ese equipo forense a que haga la investigación. Porque se supone que hay que seguir las políticas, ¿cierto? Para evitarse uno ese problema, uno debe tener bajo la manga un equipo forense que todos los años actualice la información, sea que sí o que no, o 2 equipos forenses por si uno falla o está muy ocupado. Todo eso se tiene que tener en la cabeza porque cuando el fraude ocurre, esto no va a esperar. Si la respuesta es una investigación, un proceso forense, eso tiene que ser para antier. No es que entonces vamos a esperar, será que la empresa doña Marta nos ayuda, pero es que entonces Julián está ocupado. Ay, es que ellos ya no hacen forenses. Y entonces, ¿a quién buscan? No, 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 no. Eso cada año buscan su proveedor, le dice, actualízame la información. En este caso, no te necesitamos todavía, ojalá no te necesitemos, pero si alguna cosa, ya lo tenemos ahí a la mano y ya está aprobado. Eh,
En el tema de las investigaciones hay que tener un equipo, primero los mecanismos de respuesta. ¿Qué vamos a hacer con una llamada de la línea ética? Eso lo vamos a mandar a legal, lo vamos a mandar a recursos humanos, a compliance. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder? Y de ahí, si es una investigación, ¿quién va a investigar ese tema? Resulta que uno creería que las compañías son perfectas y muchas veces en una empresa no hay quien investigue. Y uno diría, ¿cómo hace que en esa empresa no hay un equipo de investigación? No. Y hay equipos de auditoría que están en los dos lados. El equipo de auditoría que dice, perdón, eso es tercera línea, eso no va conmigo. No, dígame que yo voy a ir a mirar qué controles internos fallaron y yo te aviso, pero yo no investigo. Ese tema de fraude no es conmigo. Horrible. Pero también tengo el otro tipo de auditores que son superhéroes, que son arriesgados, son gente que dice, ¿cómo? Un fraude, a ver, investiguemos. Y entran a investigar y dañan el elemento material probatorio porque no tienen el conocimiento para abordar una investigación. Y resulta que cuando ya uno va a investigar, no hay vuelta atrás. Ahí no hay como uno devolverse. Ups, me equivoqué, me voy a devolver a recoger elemento material probatorio. No, perdiste el año. Yo pienso que el 70% de los casos se caen en una corte, no por la investigación, sino por la recolección del elemento material probatorio que se vuelve evidencia física. Y es por la carencia de conocimiento de las personas que entraron en el caso. Cosas tan particulares, por ejemplo, que nos pasó a nosotros en una oportunidad en un banco donde la persona cometió fraude. Julián, mi partner, entró a hacer el levantamiento de la evidencia digital, de hacer el digital forensic, y el equipo que fue usado para la comisión del fraude fue alterado. ¡Ay, Marta, ¿qué le hicieron? ¿Le borraron información? No. La persona de tecnología, en toda su euforia de defender la empresa, le hizo un backup al equipo para que la información no se perdiera. Esas cosas, por ejemplo, no se pueden hacer. El equipo que iba a hacer la prueba reina de que ahí se cometieron esos fraudes, pues ya no se puede usar, porque una vez se hizo ese backup, el equipo ya cambió. No es el equipo original que la persona usó cuando cometió los fraudes. Entonces, miren que son detalles que tienen que conocer y hacen parte de este principio. Entonces, hay que tener un equipo de investigadores. Ese equipo de investigadores no necesariamente tiene que ser auditores o contadores, no, usted puede tener un equipo de investigadores multidisciplinarios, eso sería genial. Obviamente certificados. ¿Cómo así que certificados? Claro, es que usted va a tener investigadores sin tener educación. Usted tiene que certificarlos, porque si esos señores de alguna manera se van a volver testigos expertos en un caso, tienen que tener todo el coraje, la sabiduría y la habilidad de ir a hablar con un juez o con una fiscalía o con una defensoría. Entonces, tiene que ser gente muy bien preparada. Obviamente tener los equipos en la organización. O sea, si vamos a tener un equipo de investigación, que ellos tengan también los recursos tecnológicos para investigar, y también que tengan el apoyo de las investigaciones, porque resulta que si tenemos equipo de investigación, pero es que no nos apoyan, no nos dan la información. Eh, ¿Usted es investigador? Sí. ¿Y por qué no está haciendo este trabajo? Porque estoy esperando que la gente vamos a suponer de contabilidad, me mande la base de datos y ellos me dicen que me la entregan en 8 días porque están muy ocupados. Y entonces, no puedes investigar, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo hasta que no tenga la base de datos. Entonces es como tener la mamá pero muerta y suena horrible. Entonces, uno cuando entra a hacer ese análisis de cómo están articulando las áreas, se encuentra con ese tipo de errores. Entonces, cuando tenemos un equipo de investigación, es un equipo que está articulado, que tiene el acceso, los recursos, el dinero, tiene todo y que tiene la capacidad incluso de contratar. Hay investigaciones tan complejas que se tienen que armar con el equipo legal, con el equipo de compliance y en muchas ocasiones hay que poner, por ejemplo, un investigador de a pie, contratar un investigador
externo que vaya a hacer seguimiento a pie a una persona, a un equipo, a un trabajador, lo que sea, porque el fraude se está cometiendo a nivel externo. Entonces, eso ya son otras palabras. Miren todos esos detalles que hay que tener dentro de este principio. Entonces, hay que establecer los protocolos de respuesta. Es decir, cuando a mí me llegue una queja, una alerta, cuando esté haciendo monitoreo y encuentre algo, yo qué voy a hacer con esa información. ¿Cómo voy a conducir las investigaciones y quién lo va a hacer? ¿Quién es el equipo y es el líder? En muchas organizaciones el líder es recursos humanos, en otras son auditores que ya tienen unas fortalezas, unos skills, una combinación de conocimiento espectacular donde se meten y son capaces de sacar adelante una investigación. Hay que comunicar los resultados. Entonces, ¿quién va a ir a comunicar esos resultados y a quién? Entonces, ¿quiénes son los usuarios de esa información? De hecho, una de las cosas que uno tiene que aprender a hacer es hablar en público, hablar de manera concisa y hacer un buen reporte. O sea, un reporte, una investigación también tiene una técnica. Y cuando se van a comunicar esos resultados, yo tengo que ir a hablar a la junta directiva. Yo no puedo llegar allá con una presentación de 18 slides para presentar un caso, ¿no? En un slide, máximo en dos, este es el caso, esto es lo que pasó, divida eso en cuatro, organícenlo y porque le dan muchas veces 8 minutos y medio para conversar. Entonces, eso también hace que aprendamos de project management. Es muy importante que dentro del equipo de investigación haya una persona que conozca de project management, porque las investigaciones son eso, son proyectos que también tienen una línea en tiempo. Usted no puede quedar toda la vida investigando. Porque en el principio número 5 que vamos a ver están ahí esos KPIs para las investigaciones. Ya cuando está la investigación hay que tomar las acciones correctivas y que vamos a mejorar. Y el famoso lessons learned. Y de esto que vamos a aprender. ¡Ah! ¿Cómo así que ese candado tan chiquito para esa puerta de madera tan grande? No, entonces hay que comprar, es una cerradura ya de alta seguridad. Ese tipo de cosas ya son las que tenemos que establecer y cambian los controles. Entonces cambian las políticas. Entonces hay que volver a reestructurar ese, eh, todo esto que teníamos, ese rompecabezas tan bonito, ya hay que volverlo a armar de otra manera, porque como lo teníamos ya no funciona. Ya nos metieron un gol por ahí. Y, eh, y evaluar el desarrollo de las investigaciones. El equipo de investigaciones no es eterno, las investigaciones no son eternas. Las investigaciones tienen dos enemigos enormes, 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 que es el tiempo y la plata. Así de simple. Y eso hace que la gente no investigue. Si una investigación, por ejemplo, se llevaron $100,000, pero la investigación va a valer 20,000 y se van a demorar 3 meses, ¿sabe qué hace la gente? Dice, ¿sabe? No, ya eso a pérdidas y ganancias, que no, es mucho tiempo, es mucha plata, no, a ver, hágame un resumen de qué tengo que mejorar y organizamos eso. Echa a las personas o a la persona, despídala y listo. Entonces, incluso no van a las autoridades, pero es por eso, porque como no hay una estrategia clara de investigación, se empeliculan de una manera y dicen, ¿cómo? Y todo eso cuesta. La reina de los caballos en Illinois, donde está Chicago. Illinois es el estado, Dixon es el pueblito donde está la reina de los caballos, estado. Entonces ella era la tesorera del pueblo, un municipio. Y ella montó un shell company, un proveedor falso para pagar por ahí, sacar plata del pueblo. En todo caso, pues le cogieron el fraude. Invito a que vean la historia en Netflix, se lean la historia. La reina de los caballos, el pueblo se llama Dixon. En todo caso, ella se llevó X cantidad de plata y como esos son dineros públicos y eso cayó en manos del FBI porque el alcalde así lo hizo y que fue muy bien. O sea, él cuando se dio cuenta del fraude inmediatamente llamó al FBI. La investigación y todo lo que pasó costó como 2 veces más que el mismo fraude y esa plata la tuvo que pagar el pueblo. Entonces, ahí es donde uno tiene que mirar el costo-beneficio. Por eso, cuando se optimiza el costo-beneficio, cuando eso está planeado, cuando eso lo tenemos bien, bien planeado,
cuando ya, primero que tengan las políticas claras, y si ocurre, hay que actuar inmediatamente y tomar decisiones rápidas. Y ahí es donde entonces uno entra a evaluar el desempeño de esas investigaciones. Y ahí entramos en el principio ya número 5, y es, bueno, ¿y yo cómo hago para darme cuenta que esas investigaciones sí están bien? O sea, que, porque es que yo no me puedo quedar toda la vida ahí. Entonces creamos unos KPIs para las investigaciones también, para que no nos demoremos mucho en esas investigaciones, para ser más eficientes. Entonces, en esas investigaciones hay que considerar evaluaciones de otras personas, o sea, que nos vengan y nos digan, Marta, estás investigando bien, te falta, aquí hay una oportunidad de mejora. Yo considero, por ejemplo, eh, están haciendo muchos forenses. ¿Qué tal si se montan más fácil a un sistema de monitoreo que sea predictivo? ¿Ok? Entonces, un forense vale 20.000, 30.000 dólares y el sistema predictivo vale 100.000 y es para toda la organización. Entonces, miren esa situación. Ahí es donde empieza uno a mirar en este desarrollo, en esos KPIs, qué puede mejorar para que la respuesta a las investigaciones sea óptima, sea más fácil y más económica. ¿Quién nos va a evaluar en las investigaciones? ¿Quién va a llegar y le va a decir a los investigadores, ups, lo estás haciendo bien o aquí hay oportunidades de mejora? Entender qué KPIs se van a implementar. En esos KPIs, por ejemplo, están cuántas investigaciones por año, las tipologías de fraude que se atendieron, cuántas horas por persona, cuántos investigadores hay y cuántos casos atendieron, todo lo que se pueda llevar en números y que pueda demostrar cómo corren las investigaciones. Entonces, ahí es muy importante tener claro esos KPIs. Lo mismo las tipologías de fraude que tenían, o sea, hay que tener un árbol de fraude muy bien definido. El árbol de fraude, lo vimos ahorita en el principio número 2 en la evaluación. Si bien es cierto, el árbol de fraude lo tiene ACPE, el árbol de fraude hay que traerlo y tropicalizarlo a Latinoamérica, porque nosotros estamos en Panamá, Colombia, Costa Rica, Argentina, Chile, y no va a funcionar exactamente igual. Entonces, nosotros tenemos que tener una definición muy bien de qué es fraude y eso lo podemos hacer con nuestro propio árbol de fraude. En mi caso, por ejemplo, ya que en Estados Unidos lo sabe, yo tuve que diseñar una cosa totalmente diferente porque cuando ya uno traduce ese árbol de fraude para acá y uno dice, eso no me funciona, aparte porque combinan muchas cosas, ya uno lo trae y dice, ve, yo tengo el mío, es mucho más grande, más bonito, más organizado, lo tengo en Excel, chévere. Y la gente tiene que hacerlo así. Entonces, cuando ya tenemos esto, por ejemplo, tenemos una base de fraudes, ya podemos entender que esos nuevos fraudes que están rodando por ahí en la calle los podemos incorporar. Mientras no tengamos algo organizado en la casa, es muy difícil incorporar qué está pasando por la calle. Y obviamente, en este principio de monitoreo de esas investigaciones, de toda la estrategia, hay que seguir monitoreando, hay que seguir comunicando, hay que seguir capacitando a la gente. Tener una bola de cristal para poder manejar toda la estrategia no es tan simple. O sea, uno quisiera que viniera aquí una madrina y le dijera a uno, este es el ABC para todo. Yo pienso que es una combinación de factores, por eso a mí me parece que de Fraud Risk Management, lo que tenemos con COSO es muy didáctico, es muy práctico, pero hay que tomar, ¿por dónde empezar? Yo pienso que en las mejores prácticas no nos podemos asustar, no podemos perder la calma, no podemos sentarnos a decir, pero esta señora Marta, ¿yo cuándo voy a hacer todo esto? No, y ahora les voy a mostrar la guía. ¿Y esto por dónde empieza uno? No, yo pienso que lo primero es entender qué tiene la organización y qué le falta, y a eso lo llamamos un gap analysis o un análisis de brechas. Y es, ¿por dónde empezamos? Ah, es que yo ya tengo unas políticas.
Evalúe esas políticas si funcionan. ¿Cuándo fue la última vez que eso lo analizaron, que lo revisaron, que lo valoraron? Actualice esas políticas. Mire qué otras políticas le están haciendo falta. Es que me toca sentarme con los de junta directiva. Empieza esas conversaciones. Es que doña Marta, es que esa gente es súper dura, no lo entiende. Pues es que búsquese una estrategia para que lo escuchen. Si uno, por ejemplo, tiene 8 minutos y medio para ir a hablarle a una junta directiva que le importa 8 pepinos la estrategia antifraude porque no ven el fraude como nosotros lo vemos, pues no les hable de fraude. Háblela de la pérdida de valor por culpa de los actos deshonestos y llévese un caso de fraude o la suma de los fraudes y le dice, vea, la compañía perdió $100,000 por fraude y esto significa que el detrimento de la organización fueron $5 millones. ¿What? Lo primero que le van a decir, usted está loca. No, venga, yo se lo demuestro. Porque a la gente le duele el bolsillo. Yo me acuerdo que cuando uno lo castigaban en la casa, lo castigaban con dos cosas. O no lo dejaban a uno a salir o le quitaban el algo de los domingos o el helado de los domingos. Eso mismo hay que hacer en las organizaciones. Hay que demostrarles que cuando se toca el bolsillo, inmediatamente la gente reacciona, cambia el comportamiento. Entonces no se vaya a hablar de lo que dice el instituto. Es que no. Vaya y le dice, usted perdió 100,000 el año pasado, mire el detrimento. Y usted para calcular ese detrimento tiene que saber de finanzas, tiene que saber cuáles son los 5 indicadores que tiene una organización para que, y hace el comparativo. O si es de abuso, haga el comparativo anual de cuánto han perdido en dinero por abuso corporativo. Y entonces cuando usted ya lleva esas cifras en un slide y con 5 barritas en un gráfico y tiene 8 minutos, va a gastar 5 minutos explicándoles por qué el fraude es el mayor destructor de valor. Y ahí le van a empezar a decir, ay, venga, no se vaya, cuénteme un poquito más, ¿cómo vamos a hacer? Y ahí si usted coge el otro as que tiene en la manga y dice, vea, este es el plan. 5 bullet points. No se ponga a hacerle esta presentación, no. Mire, yo pienso que podemos empezar por A, B, C, D y esto nos puede durar 5 o 6 meses y puede costar tanto. Ok. Entonces, también hay que determinar esas prioridades y eso se hace con el análisis de Risk-Based Approach y es cuáles son los riesgos de la compañía. No van a ser los mismos los de Birmania que los míos. Entonces, ¿cuáles son mis riesgos? ¿Qué es lo que más duro me está pegando? Y entender que esto es un compromiso transversal, que si bien es cierto, la cabeza es la que maneja, la que nos da la estrategia, pues el cuellito y las manos son las que también nos articulan. Entonces, aquí no es que el de auditoría es el que maneja la estrategia. Todo el mundo tiene que llegar con esta cosa. Todos tienen que entender que el fraude es el peor destructor de valor y que todos tenemos responsabilidad de prevenirlo. El famoso el speak up. Si vemos un comportamiento deshonesto, alzar la mano y crear todos esos canales de comunicación. Y por último, entender que el mayor riesgo de una compañía es el ser humano. Hoy en día ya no vemos el fraude como algo aislado, sino que es totalmente orgánico y se llama personas. Yo por eso ya mi misión es hablar de Human Risk, porque con lo que yo hago todos los días me he dado cuenta que el peor riesgo que tiene una organización es el ser humano. Y somos súper frágiles, ambivalentes, caminamos en la fuerza, en la cuerda floja todos los santos días. Por eso nosotros tenemos que todos los días pararnos al espejo. Las personas que han estado en el programa de los 12 pasos me van a entender y van a decir, solo por hoy me voy a manejar bien, solo por hoy y mañana hacerlo lo mismo, porque cada que nosotros cometemos un acto antiético, estamos en detrimento de una organización, de una familia y de la sociedad. Para ya resumir, esta es la, voy a parar aquí. Esta es la presentación de COSO. Les voy a presentar un momentico ya la guía como está para que ustedes la puedan ver.
que es la guía. Ay, chao, espérenme un minuto. Ya la guía final de este año. Espérenme un momento. Bueno, la tenía aquí. Bueno, la tenía acá. Es la guía que es la de POSO 2013, la nueva, que nos dio ACFE, o nos dio, no, la venden en ACFE, en el Instituto de Auditoría Interna. Es totalmente digital, para que lo tengan claro. Porque pues, venía ya en un librito, pero hoy en día todo es digital, viene marcada con el nombre de cada persona, viene en inglés. Yo sé que es un poquito complejo para algunos, pero yo sí los invito a que por favor ustedes la compren y la tengan a la mano para todas sus actividades, porque la verdad lo van a necesitar. Ok, bueno, ya la tengo aquí, se las voy a mostrar. Aquí ya la están viendo, esta es la guía. Entonces viene totalmente digital y viene marcada con el nombre o el correo de la persona que la compró. No la tengo, yo no la conozco todavía en español, son 116 páginas, pero pues para que tengan claro que viene solamente en inglés y ustedes pueden pues ya armar, así como ustedes lo vieron en la presentación, yo tengo ya la guía pues totalmente traducida, organizada, pues esos son mis papeles de trabajo para mis clientes. Pueden buscar también a estas personas en LinkedIn y seguirlas porque hacen un trabajo maravilloso. Y ya pues aquí ya empieza con los principios de cada uno que acabo ya yo de mencionarles. ¿Ok? Y para cerrar, está ya en estudio la ISO 37003, que es de Fraud Control Management. Estamos felices, estamos esperando por esa también para poderla implementar. Yo considero que en algún momento vamos a hacer una combinación de las dos metodologías. Muchas veces ISO nos entrega un simple documento de 4, 5, 7 páginas y de ahí el resto nos lo tenemos que sacar nosotros, pero con seguridad vamos a hacer algo muy bonito cuando ya la tengan lista, donde podamos combinar POSO con ISO para la administración del riesgo de fraude. Bueno, Birmania, estamos aquí. Cuénteme qué Muchas preguntas gracias. hay. Gracias, Marta. La verdad que excelente, muy completa tu presentación. Gracias por facilitarnos y desarrollarnos estos puntos críticos de la gestión de riesgo de fraude. Si alguno de los compañeros tiene alguna consulta, puede colocarla en el chat. Mientras tanto, Marta, yo te pregunto, ¿cómo podemos definir lo que es el fraude a nivel corporativo de una forma sencilla? Mire, vean, el ejercicio que yo siempre, es excelente pregunta. Como es un tema de percepción, ¿cierto? Usted hace el ejercicio y le pregunta a 10 personas en la organización que es fraude, el 2%, no, el 20% le va a decir yo no sé, pero hablan de fraude. Y otros van a decir fraude es esto, aquello. Entonces, para que no haya un sesgo, yo siempre hago un ejercicio y es, cojo la definición de fraude de ACFE, la del Instituto de Auditores Internos, la de AIPA, la de la NIA 240 y a otra organización, una Big Four o cualquiera de esas, y pongo la definición, cada una de las definiciones en Excel. Y cojo y saco los verbos rectores de cada una al frente. Y después cojo los verbos rectores que son comunes y los voy pasando a otra columna hasta que ya me queda una definición completica. O sea, me reúne tengo una definición donde esas 5 cosas, esas 5 instituciones tienen ese compendio de esa definición. Entonces, por ejemplo, ACFE dice el abuso es fraude. El instituto no lo tiene así. El instituto tiene como el abuso de confianza. Entonces, mira, AIPA, que es la Asociación Americana de Contadores Públicos, solo habla de estados financieros, que eso es lo normal, somos contadores. Entonces, cuando hacemos ese ejercicio,
ya no es lo que dice Marta Cadavid, ya no es lo que dice Birmania. Es el compendio de 5 instituciones y lo sacamos de esa manera. Y eso lo ponemos en la institución. Entonces ya tengo ese compendio. A ver, ¿esto cómo me aplica en la institución? Y ahí ya tenemos la definición de fraude. Y esa definición la tenemos entonces también que aterrizar, porque si queda como muy grande, la tenemos que aterrizar y decir, bueno, en esta institución esto es fraude y una lista de actividades que sean fraude. ¿Cómo me ha servido a mí eso en el reglamento interno de trabajo? El reglamento interno de trabajo o el código de conducta de los empleados, que no es el código de ética, sino el código de conducta. Ahí tiene que existir un capítulo donde diga exactamente qué se considera fraude, abuso, incluso los términos de corrupción. Y ustedes ahí tienen esa lista donde las personas dicen, ups, esto también se considera fraude. En esa también para que, un tip que lo estoy viendo que se está volviendo recurrente, es sacar información de un colaborador. Por ejemplo, Birmania me dice a mí, Marta, dame la lista de los salarios de la gente de compras. Y yo se lo estoy dando a Birmania. Las dos somos compañeras de trabajo. Birmania no tiene nada que ver con esa información, pero me la está pidiendo y yo se la doy. La gente piensa que porque esa información yo se la estoy compartiendo a una compañera de trabajo que nada tiene que ver con esa área, no piensa que eso es leak information, que eso es una fuga de información. La fuga de información puede ser interna y externa. El problema es que siempre pensamos que si se va para la calle, sí es fraude. Pero si es un compañerito que nada tiene que ver, no, eso no es fraude. Entonces tengan mucho cuidado que esa información que yo le comparto a un compañero de trabajo que nada tiene que ver con el área, eso también es fuga de información. Entonces, todo eso lo tienen que poner ahí. El código de trabajo, el código de conducta de los empleados, el reglamento interno de trabajo, es la ruta, son las reglas de juego entre la organización y el empleado. Y como reglas, le tienen que quedar claras al empleado qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y esa es la única manera de entender, o sea, de definir el fraude en la organización. Excelente, muchas gracias por esa metodología. Nos llega un comentario en la sección de preguntas. Dice, usted comentó un tema muy importante, que el compliance officer debe meterse en temas de fraude, por lo que es importante que dentro del programa de cumplimiento o de la entidad sujeto obligado, contemple también el tema del fraude desde su programa, alertas de monitoreo, evaluación de Claro, riesgo y demás puntos importantes. sí, es que yo no entiendo dónde o quién dijo, yo pues todavía dentro de la experiencia que yo tengo, capacitaciones, entrenamientos, entendimiento de los estándares globales, yo no sé en dónde salió que el oficial de cumplimiento no tiene nada que ver con el tema de fraude. Yo todavía no sé quién lo dijo, porque yo tengo colegas excepcionales en toda Latinoamérica y en Estados Unidos y yo siempre les pregunto, hey, ¿dónde salió esto? Y ellos dicen, no, al contrario, el tema de fraude nos atañe. Nosotros tenemos que acompañar la estrategia antifraude. Pero yo tengo situaciones complejas con oficiales de cumplimiento en Latinoamérica donde pasa un fraude, por ejemplo, que la compañía fue el puente para la comisión de un fraude, se vio comprometida. O sea, es decir, el fraude lo cometieron en la compañía A y el dinero lo metieron en la compañía B y entonces ya la compañía B está metida en un rollo y uno les dice, pero mira, es que esto hace parte también de lo tuyo. No, eso es fraude, eso no es conmigo. Entonces, nosotros, la estrategia antifraude, primero es transversal, y segundo, el fraude como tal es delito fuente. Entonces no lo podemos ver como que, pero si lo hizo un empleado, eso no, nada tengo que ver yo ahí, pero si lo hizo un cliente, sí. O no. El fraude es fraude. Claro. Obviamente que en el tema de investigación, el oficial de cumplimiento no tiene, pues ya habrán unas estrategias, pero que alguien en la compañía diga,
yo no tengo nada que ver con el fraude, esa persona no debe estar en la empresa. O está mal educada, no le han comunicado la estrategia, o es una persona mediocre que no ha podido entender que el tema de fraude también le pega a ella. Claro, y también supongo que dependerá un poco de la complejidad y el tamaño de la empresa. ¿Qué Ah, sí, claro. recomienda Marta? ¿Debe haber un responsable de la política antifraude o puede ser una Sí. función del oficial de cumplimiento? No, vea, mire, yo no, en ese aspecto, por ejemplo, yo no tengo la bola de cristal para determinar, para responder esa pregunta, porque hay compañías que son pequeñas, que tienen una segregación de funciones y en muchas ocasiones es el oficial de cumplimiento el que tiene que también tener esas actividades. Hay organizaciones extremadamente robustas y grandes donde el oficial de cumplimiento es el que tiene el oficial de cumplimiento para la parte laboral, el de AML, el que tiene todo lo que es la licencia para operar y posiblemente tenga también parte de la operación antifraude. Hay organizaciones tan grandes que la estrategia antifraude recae en el área de recursos humanos. Y uno dice, ¿cómo? Y sí, y funcionan súper bien. Ellos son los articuladores. Entonces llegó un tema de fraude y recursos humanos inmediatamente dice, a ver, auditores, usted aquí, el de cumplimiento, esto también toca y articula la estrategia de investigación. Entonces yo pienso que todo depende mucho de la cultura, depende mucho del tamaño de la organización, la capacitación, o sea, el entrenamiento de la gente. Entonces, yo no me atrevo a dar a dar un estándar porque todo depende de la organización. Cuando uno ya llega, uno ya dice, ah, no, si es que vea, la mejor forma de hacerlo es de esta manera. Yo tuve una experiencia muy bonita donde una organización, la gente de ciberseguridad estaba investigando fraudes y eso no es bueno ni malo, hasta que ya dijeron en la organización, ve, y esto, ¿y por qué? Y fue porque hace muchos años una persona muy curiosa dijo, yo puedo investigar ese fraude, le fue muy bien, se quedó la actividad con él, él se fue de la institución y quedó la actividad hospedada en el área de ciberseguridad y hubo que sacarla de ahí. Entonces, miren que todo depende de la organización, todo depende del equipo, todo depende del gobierno que tenga la organización. ¿Ok? De acuerdo. Otra pregunta. ¿Qué habilidades técnicas y qué conocimiento debe tener quien es responsable de las investigaciones internas? Ah, bueno, el equipo de investigación, AFE también tiene un playbook muy interesante acerca del equipo de investigaciones. El equipo de investigación tiene que ser multicultural, ojalá, y multidisciplinario. Tiene que tener conocimiento de criminalística, un poquito de derecho, tiene que conocer la regulación local, o conocer la regulación que le afecta, porque si son la investigación es en Colombia y también en Panamá y de pronto en Puerto Rico, tiene que conocer esas tres jurisdicciones. Tiene que haber alguien del equipo que conozca muy bien el tema de digital forensics, el tema de elemento material probatorio, evidencia física y prueba. O sea, todos estos son temas de criminalística. Tiene que haber un excelente entrevistador. Indudablemente el tema de la entrevista es primordial. Eh, Obviamente una persona que conozca muy bien de los temas que se van a investigar. Entonces, eh, van a investigar, por ejemplo, vamos a suponer una embotelladora. Y el crimen y el fraude pasó en la embotelladora, entonces tiene que conocer muy bien el proceso que está pasando allá. Eh, pero técnicamente personas que conozcan muy bien de criminalística, digital forensics, el proceso forense, las técnicas de investigación que pueden variar y obviamente la entrevista y hacer los reportes. ¿Mm? Excelente. Bueno, y ya para culminar, una pregunta más, Marta. Hablabas mucho de la tecnología, ¿verdad? La inteligencia Así. artificial. ¿Cómo nos puede ayudar la tecnología y ese análisis de datos a pronosticar el fraude? Bueno, vean, yo lo voy a hablar desde mi experiencia eh, y lo hablo basado en lo que está pasando en este momento
con la guía que están viendo en esta aquí. Definitivamente la información que tienen las organizaciones es la materia bruta para hacer todo tipo de análisis, pero más allá, para predecir. Siempre nos habían dicho que las líneas éticas han sido lo mejor, no es que sean lo mejor, es lo que más usan las personas o usan las organizaciones para detectar actos deshonestos, sea porque en nuestros países para ciertas organizaciones es mandatorio que tengan este tipo de canales, o sea que, o porque sea lo más simple para implementar, ¿cierto? Pero resulta que la riqueza informativa que tienen las organizaciones es valiosísima y eso se llama información. La información se compone de datos estructurados, que son los datos que tienen atributos similares. Usted los va a poner en una hoja de Excel. La identificación, la dirección, la fecha de cumpleaños, el número de pasaporte, el apellido, el nombre. Y otros datos que son no estructurados, datos semánticos, que usted no los puede poner en una hoja de Excel. Entonces usted tiene, primero, ¿qué son los datos? Entonces la gente dice, es que yo hago analítica de datos. ¿Cuáles datos? ¿Los estructurados o los no estructurados? Entonces, a veces les cuesta entender que los datos estructurados llegan a un universo del 25%, que son generalmente las transacciones. Ahí, cuando ya una organización tiene una madurez en entender cómo funcionan sus datos, ahí se pueden sacar comportamientos, patrones de los datos y de lo que nosotros llamamos User Behavior Analytics, del usuario de la información. Pero quedan aislados, huérfanos, a un ladito, el 75% que son los datos no estructurados, que son los datos semánticos. Y es ahí donde nosotros entramos, que es el monitoreo ya de la parte semántica, cómo la gente se expresa. Entonces, en una organización hay que entender esa parte. Muchas veces nosotros les decimos a la gente, usted tiene la información ahí, usted lo que tiene que entender es cómo la gente empieza a hablar. Y sin mucho preámbulo, les voy a dar ejemplos. Hay una persona que en la organización se queja todo el día, es que no tengo plata, estoy corta para pagar la cuota del carro, el papá de mis hijos no me ha girado, ya no tengo ni para los transportes. Y ustedes, esa persona la tienen en el área de tesorería, sin entrar en ninguna analítica todavía. Y esa persona es la que aprueba transacciones en tesorería. Pero en su cabeza, porque esa persona nunca ha manifestado quiero robar, vea pues, quiero robar o necesito robar. ¿A ustedes les parece increíble que esa persona pueda hacer algo? Resulta que esa persona en un acto de desespero, de desesperación, va a atacar la empresa. Pero ella ya venía diciendo, o él venía diciendo todo lo que le estaba pasando. Esos son datos semánticos. ¿Ok? Y todavía no le hemos hecho analítica. ¿Listo? Ya cuando entramos en realidad analítica, cuando las personas empiezan a escribir, cuando las personas empiezan a mandar textos, cuando las personas, por ejemplo, le dice a la otra, yo le digo a Birmania, Birmania, préstame 10.000 pesos, 10.000 dólares o no, 100 dólares hasta la quincena que no tengo en qué caerme muerta, mira que tengo este problema. Y esa persona sigue trabajando en el área de finanzas, en el área de tesorería. Entonces, todos esos datos se pueden monitorear y ya con metamodelos, como el metamodelo del fraude, ya nosotros podemos decir, uy, esa persona tiene presiones, esa persona está sacando excusas, esa persona tiene un ego impresionante, está actuando con impulsividad. Pero toda esa información está dentro de la organización, la produce la organización. ¿Eso cómo se hace? Con Natural Language Processing, el procesamiento del lenguaje natural. Se hace a través de sistemas expertos con inteligencia artificial, con redes neuronales e inteligencia artificial, donde esa información todo el tiempo se analiza y te está diciendo quién tiene un patrón de comportamiento que está comprometiendo la organización. Entonces, eso hoy en día lo dice ACREC, lo dice el Instituto de Auditores Internos con el nuevo manual del comportamiento humano. Me parece fabuloso que lo sacaron creo que en enero, donde dicen a la gente que monitorear
Definitivamente la gente es el mayor riesgo. Y hoy hablamos de behavioral compliance, que es el compliance del comportamiento humano, porque definitivamente somos nosotros los que traemos los riesgos a la organización. Entonces, entender a la persona hoy es más fácil que antes y se hace a través de los datos semánticos que producen. Y eso se produce dentro de la organización. ¿Ok? De acuerdo. Ha quedado muy claro. Muchas gracias, Marta. Para finalizar, bueno, comparto un comentario que nos envía Fatencio. eh, Su experiencia, ¿no? Dice que en grandes empresas existen departamentos de riesgo que establecen las metodologías y los programas para prevenir fraudes, ¿no? Que es lo que hemos visto a lo largo de la capacitación. Sí, ojalá, muy rico que eso exista. Ojalá lo articulen, ojalá funcione, ojalá la señora, el señor de servicios generales conozca de esa estrategia, ojalá esa persona algún día que venga un externo como yo hable con doña Margarita o con don Rigoberto y nos sentemos a conversar y ellos sean capaces de contarme que eso existe y que los han capacitado. A ese punto hay que llegar. Excelente. Bueno, queremos darte las gracias, Marta, por sacar este espacio dentro de tu agenda para compartirnos Gracias. estos valiosos conocimientos en el área de gestión de riesgos de fraude. También agradecer a los miembros de Asocupa que se han conectado para esta capacitación y la damos así por concluida. Muchas gracias, Birmania. Muchas gracias a todos. Aquí con nosotras dos hay 74 personas. Gracias por conectarse, 75 ya, y por compartir la información. Yo pienso que estos espacios son los que nos van a nosotros ayudar a crecer como profesionales. Gracias a Socupa por la invitación. Vienen muchísimos más webinars para que estén pendientes. Me encuentran en las redes sociales como martacadey.cfe. Se pueden conectar conmigo en LinkedIn para que estén pendientes de estos eventos de fraude al desnudo, de lo que estamos haciendo en los términos de predicción del comportamiento humano y pues para que estemos todos conectados, porque la forma de nosotros mejorar es teniendo una gran comunidad latina de profesionales que estamos pendientes de lo que está pasando en el medio. Así es. Pues muchas gracias. Gracias a todos.